Saludos, Masters de Star Wars. Yo soy la sombra del Imperio. ¿Qué? La sombra del Imperio. Hablar de Grogu, el famoso Baby Yoda de la serie del Mandalorian, Masters, no solo es hablar de un personaje que, con su diminuto tamaño, paradójicamente está sosteniendo a toda la franquicia de Star Wars, sino que también Grogu es un personaje que conecta con todas las eras de la saga, porque apenas es un niño y ya vivió la era de las precuelas, la trilogía original y podrá vivir mucho más allá, como tal cual se ve en la serie del Mandalorian. Así que, de cierta manera, su historia apenas se está escribiendo teniendo mucho futuro aún. Es por eso que para entender a mayor profundidad la historia y algunas curiosidades únicas de Grogu, el famoso Baby Yoda, que revisaremos 13 datos únicos que quizás no todos conozcan de la historia de este personaje en el canon actual de la saga. Así que no se olviden, Masters, que tenemos una lista de reproducción con videos con 13 datos únicos o raros sobre muchos de los personajes de la saga. Ok, en primer lugar tenemos que entender la línea del tiempo de Grogu en la saga, ya que en la primera temporada del Mandalorian, estrenada en 2019, nos confirman mediante el cliente imperial de Nevarro que el activo que buscaba el cazarrecompensas mandaloriano Din Djarin tenía 50 años de edad en ese momento, esto hasta teniendo un código en cadena que es como su identificación. Y hay que recordar que la temporada 1 del Mando se da justo 5 años después de la batalla de Endor que vimos en el regreso del Jedi, así que con esto sabemos, Masters, que Grogu nació en el año 41 antes de la batalla de Yavin, o sea, 9 años antes de los sucesos de la amenaza fantasma. Pero ya vimos pues que él era apenas un bebé en su cuna durante los eventos de la Orden 66, porque su especie envejece diferente a un humano. Así que Grogu tenía 22 añitos cuando se purgó a los Jedi en el ataque en Coruscant, cuando fue rescatado del templo a la par de la venganza de los Sith. Y así pues el niño sobreviviría toda la era imperial los próximos 28 años. Curiosamente, él tendría 41 años y seguiría siendo un bebé hacia los tiempos de Rogue One y Una Nueva Esperanza, y terminaría teniendo 45 cuando los rebeldes vencieron al Imperio en el regreso del Jedi. Vaya, Grogu no dejaría de ser un bebé similar a un infante de 2 años humano durante sus primeros 50 años de existencia hasta que conoció a Din Djarin en Mando 1. Y ojo que el propio Dave Filoni, el amo del canon y co-creador del Mandalorian, confirmó que esta serie en su temporada 3 no ha alcanzado el año 10 después de la batalla de Yavin. Así que apenas Grogu para Mando 3 estaría alcanzando los 51 años más. Es así que en nuestro punto 2 hay que reconocer que la especie de Grogu no tiene nombre oficial. Vaya, este bebé es un alienígena de una especie desconocida, así como lo es Yoda o Yaddle, otros 2 miembros reconocidos de la Orden Jedi que vimos antes. El punto claro es que George Lucas, creador de la saga, siempre quiso que esta especie fuera un secreto, y ese misterio se ha mantenido con el mundo de origen y el nombre de la especie de estos aliens verdes, Masters. Algo que ha sido consistente con Filoni, aunque lo que sí sabemos de su especie no solo es que envejecen distinto, sino que todos sus miembros son sensitivos a la fuerza y pueden llegar hasta vivir 900 años como ya vimos con Yoda. Así que Grogu puede ser un medio para ver los siguientes 1000 años de la saga tras la batalla de Yavin, sobreviviendo seguramente a su padre Din Djarin y a otros personajes famosos de las secuelas como Rey Skywalker. Así que en este sentido, Grogu es un medio perfecto narrativamente hablando para Dave Filoni y Jon Favreau para contar los eventos post-ascenso Skywalker justamente por su longevidad. Y en el punto 3, Masters, hay que reconocer que el Baby Yoda, al ser justamente un bebé, apenas mide 34 centímetros de altura. Por eso Din Djarin lo lleva en su cunita y cargando en sus manos en varios momentos. Pero hay un dato clave aquí si lo comparamos con un miembro de su especie adulta como Yoda, ya que el gran maestro de la Orden Jedi medía en su adultez 66 centímetros de altura. Y comparar este dato es clave porque nos dice que al niño Grogu le falta un 50% de altura más y masa por desarrollar en su cuerpo. O sea, él ya puede hacer grandes hazañas como controlar un Mudhorn o dormir a un Rancor y moverse completamente solito a sus escasos 50 años, que es algo así como tener entre 2 a 3 años en años humanos. Así que solo imagínense, Masters, lo que ya podría hacer cuando tenga más de 100 años o unos 200 siendo un joven con sus poderes desarrollados. Sin duda, los mejores años de Grogu apenas están por llegar. This is the way. This is the way. En el cuarto hay que reconocer que cuando Grogu llegue a hablar, él no necesariamente hablará al revés en acertijos como lo hace el maestro Yoda. Porque por un lado ya vimos en Tales of the Jedi, Masters, que Yaddle, otro miembro de su raza y también Jedi, hablaba perfectamente normal sin decir las frases al revés. Aunque ya muchos han sufrido por lo que tú llamas orden. Pero también Luke Skywalker ya nos comprobó en su entrenamiento Jedi con Grogu, esto en su nueva academia Jedi y en el mundo de Ossus, la misma que vimos en las secuelas, que ahí su maestro, es decir, Yoda, hablaba en acertijos. Inclusive le cuestionaba al niño sobre si alguien más en su planeta hablaba como Yoda. His name was Yoda. He once said to me, "Size matters not." That's how he talked. He would speak in riddles.
Have you heard anyone talk like that back home? Y la gran clave aquí, Masters, es que este episodio del libro de Boba con Luke fue escrito por Dave Filoni, el padawan de George Lucas. Y justo hasta Filoni en entrevista con E.T. hasta se sorprenda que la gente crea que él puede llegar a hablar al revés. Pero también Filoni en otra entrevista explicó que eso de hablar al revés es solo cosa del maestro Yoda, ya que Frank Oz, el propio actor de voz y de marioneta de Yoda, le dijo alguna vez a Dave Filoni que él implementó esa forma particular de hablar de Yoda en el Imperio Contraataca porque Yoda buscaba honrar a su propio maestro Jedi. Un maestro, Masters, que desconocemos a ciencia cierta quién rayos sea en el canon, porque en Legends fue en Cata del Gormo. Do or do not. There is no try. Así que tomando esto como base, sabemos que cuando hable eventualmente Grogu, él hablará perfectamente normal. Además, claro, por la influencia de Din Djarin. Aunque en el 5 hay que reconocer que el propio Dave Filoni ha corroborado en entrevista que el hecho de que él no hable al menos en 4 temporadas distintas de Mando o el libro de Boba no quiere decir que el niño no se pueda comunicar, porque ya vimos pues que mediante la fuerza y lo que hay en su mente sí pudo comunicarse con Ahsoka Tano hasta para develar su origen y su nombre, o que incluso también Luke Skywalker más tarde develara su interior para dejar sus miedos atrás sobre la Orden 66 y tener así más claro su pasado y sobre todo perder el miedo a usar sus poderes al haber sido cazado por el Imperio en por lo menos 2 décadas, inclusive hasta sobreviviendo a este gobierno, como lo vimos que terminó con piratas en el mundo de Arbala 7, 28 largos años después de la Orden 66. Así que el Baby Yoda cada vez da más pasos para aclarar su enorme potencial en la fuerza y que también nos aclare este periodo nebuloso en su vida de la era imperial. En el 6 hay que reconocer que Grogu en la producción del Mandalorian es en realidad todo el tiempo una marioneta. Pero lo que está para volarse la cabeza, Masters, es que es una marioneta que cobra vida en la serie por medio de 5 personas. Ya que según el momento en la serie, Jason Matthews opera sus ojos, Hiroshi Ukeuchi controla las orejas y la boca, y un tercero, Trevor Hensley, controla los movimientos corporales y la cabeza. Un cuarto operador, Mike Mansell, realiza la mayoría de los movimientos corporales, y finalmente Tamara Carlson Woodward sirve también como operaria en momentos de reserva y ella creó la vestimenta del niño. Así que con esto sabemos cómo Baby Yoda tomaría vida en la serie, Masters, aunque bueno, nada supera que los detrás de las cámaras, a este niño que sostiene toda la franquicia, lo hayan cargado en vida el abuelo y creador de todo Star Wars, George Lucas, y claro, también el mejor Jedi del mundo, el buen Mark Hamill, o sea, Luke Skywalker. Amo Luke. Pero en el 7 Masters hay que reconocer cómo y cuándo se creó originalmente al niño Grogu. Esto claro, por medio de Jon Favreau, Dave Filoni y mucho otro talento de Lucasfilm. Uno que originalmente se llamaba únicamente como el niño y que popularmente la gente lo llamó como Baby Yoda, aunque su nombre es Grogu. Ya que los primeros concept art del otrora Baby Yoda son justamente de finales del 2017 en las épocas del estreno de Los Últimos Jedi. Finalmente pues planeado este personaje 2 años antes del estreno del Mandalorian a finales del 2019. Y estos concepts se hicieron en Lucasfilm tras que Jon Favreau presentara su idea de esta serie a Kathleen Kennedy y que ella lo juntara con Dave Filoni para crear así la serie del Mandalorian, volviéndose este gran dúo dinámico de las series de Star Wars ahora mismo. Y Filoni, como el artista que es, lo dibujó como un niño con proporciones humanas con trenza japonesa. Uno que después fue perfeccionado por Chris Saltzman, aún teniendo proporciones humanas y esa coleta japonesa. Y claro, hay que señalar que esos rasgos no eran tan bonitos como el Grogu actual. Y esos primeros Grogus no eran tan adorables. Esto pues porque tenía pupilas pequeñas a diferencia del actual, aunque curiosamente se le dibujó muchas veces tierno, hasta estando debajo del casco de Boba Fett antes de que este oficialmente fuera el Mando como lo conocemos. Y la clave para crear al Grogu de hoy en día fue pensar justamente en sus proporciones, Masters. Sí, parecido al maestro Yoda, pero pensando en un diseño mucho más fresco según el propio Duke Chang para ser un personaje único. Y quien resolvió esto fue justo Chris Saltzman, uno de los diseñadores de cabecera de George Lucas que hizo famosos concept art desde las precuelas. Y justo este creativo hizo al niño más adorable, pero no tanto, creando un personaje con unos cachetes gigantes, boca sin mandíbula y ojos de almendra como un gizmo de los Gremlins, o sea, bonito. Así pues, con todo este largo proceso creativo se logró crear al Grogu del presente, Masters. En el 8, desde luego la referencia en la historia del Mandalorian con Din Djarin y Grogu siempre ha sido Lone Wolf and Cub, el lobo solitario y su cachorro, la clásica historia japonesa de Kazuo Koike y Goseki Kojima. Esto claro, adaptado a esa galaxia muy lejana, con el solitario Din Djarin dedicándose a proteger a un indefenso niño versión alien verde. Por eso no es casualidad que la serie del Mandalorian guarde tantos elementos japoneses o samurái, porque también diversas historias samurái de Akira Kurosawa fueron influencias en el cine que vio
usó George Lucas para crear la saga de Star Wars o hasta los Jedi. De ahí que Filoni hoy en día emule a su maestro en estas series. Y el ejemplo perfecto de esto está que este creativo haya recreado esa escena con el samurái Luke, ofreciéndole la espada de Yoda o la cota de malla a Grogu, como tal cual pasa con Ogami Itto y su hijo en la cinta del lobo solitario y su cachorro Espada de Venganza. Una escena que tal cual, plano por plano, está recreada de la misma manera y eso no es casualidad, Masters. En el 9, el paralelismo entre Din y Grogu es tal en sus historias personales, Masters. Esto como dos personas solitarias que forman un vínculo de amor único, que los dos tienen una historia idéntica, siendo huérfanos al haber muerto la tribu a la que pertenecieron originalmente y los dos por culpa de los Sith. Esto, por ejemplo, como ya vimos con los padres de Din Djarin muriendo en la Guerra de los Clones a manos de droides separatistas, o dejando a Grogu sin familia al acabar justamente con los Jedi durante la Orden 66. Así que a padre e hijo le cambió por completo su vida los planes terribles de los lores del Sith. Y por eso también, pues, su unión y su lazo es tan único y fuerte porque el padre ve en el niño su propio pasado. Y de cierta manera Grogu, al decantarse como un Mandalorian después de haber sido entrenado como un Jedi, tiene en realidad lo mejor de los dos lados, porque él justamente tiene instrucción de batalla de los Jedi y de los Mandalorians. Además, no hay que olvidarnos que su padre, Din Djarin, es el legítimo portador del sable oscuro capaz de unir a todo Mandalore. Así que el destino de Grogu podría ser algo así como un nuevo Darth Vizsla, y que eventualmente sea, por qué no, un Jedi mandaloriano que pueda usar la fuerza y el sable a la vez, o al menos claro, un Mandalorian sensitivo a la fuerza. En el 10 hay que reconocer que Grogu, al ser un niño Jedi iniciado en el pasado, nunca llegó a tener el rango de Padawan, uno que se obtenía en la adolescencia hasta pasando las pruebas pertinentes, y de ahí pues te tomaba un maestro particular. Así que esto nos dice que sus maestros dentro de la Orden Jedi fueron varios individuos. Esto porque los niños iniciados recibían lecciones de los más viejos de la orden, como ya vimos en las precuelas con el maestro Yoda o en Clone Wars con Tera Sinube, u otros maestros Jedi en diverso contenido. Algunos de los cuales pues dieron su vida por Grogu durante la terrible Orden 66 a la par de la venganza de los Sith. Y justo el maestro que lo salvaría usando el Jar-Kai y defendiéndolo de todos los soldados clones con 2 espadas sería justo el maestro Jedi Kelleran Beck, que lograría hasta sacarlo del templo Coruscant y del planeta capital justo en la misma nave de la senadora Padme Amidala, la nave nubiana clase H que vimos en el episodio 2 de la saga. Y Beck curiosamente fue interpretado por el actor Ahmed Best, o sea, Jar Jar Binks, pero en otro cameo de Star Wars en diferente era. Jar Jar Binks. Así que Grogu fue salvado por un personaje nuevo que homenajea y reivindica de gran manera al actor Ahmed Best. Así que, como diría Obi-Wan Kenobi, desde un cierto punto de vista fue gracias a Jar Jar Binks que Grogu se salvó a la Orden 66. From a certain point of view. A certain point of view? En el 11 hay que reconocer los poderes del niño, Masters, ya que sabemos que duró un tiempo entre semanas y meses entrenándose con Luke Skywalker en Ossus, y ese tiempo fue definitivamente menor a un año separado de su padre Din Djarin. Pero sabemos que Grogu no solo ha tenido visiones de la fuerza, sino es capaz de ser muy ágil usando la fuerza o hasta de usar la telequinesis, dormir bestias o hasta domarlas, marcando sobre todo una poderosa conexión con su sentir de la fuerza, porque hasta él ha sentido Purgles a la distancia viajando al hiperespacio, y hasta ya vimos con sus poderes que usó la piedra vidente en Titan para llamar a Luke Skywalker con la fuerza, un lugar donde también curiosamente Luke, meditando, se conectaría a niveles tales con su sentir de la fuerza, tanto así como para haber manifestado a su propio padre Anakin. Vaya, está implícito en esto pues que el conteo de midichlorians del niño es muy superior a un usuario promedio, y al igual pues lo son sus poderes. Por eso Grogu puede hacer cosas tan grandes a su corta edad. Y ojo, ya vimos que Grogu usó en diferentes ocasiones el lado oscuro de la fuerza brevemente para afectar a otras personas o hasta dañándolas. Pero hay que reconocer que en la instrucción de un usuario de la fuerza es perfectamente normal que un infante con los años vaya descubriendo ambos lados de la fuerza para saber qué está bien o mal. Y eso mismo hasta lo reconocía la Orden Jedi, ya que según la propia Orden Jedi, dominar el lado luminoso requiere paciencia, entrenamiento y disciplina. Y sabemos bien que Grogu pues tiene algo de eso en sus 50 años con su entrenamiento. Pero en el 12 tenemos que hablar de la importancia de Grogu, sus genes y los midichlorians que busca el Imperio, ya que los restos imperiales lo cazaron desde la temporada 1 del Mandalorian, y el Dr. Pershing después reveló que sus experimentos buscaban mezclar hebras genéticas precisamente para crear una especie de ser superior. Y exactamente algo así fue Snoke en las secuelas, y el punto de esto es que Pershing en Mando 2 reveló que no habían logrado descifrar
cómo clonar del todo a una persona con altos midichlorians como Grogu, y esto a pesar de haberle sacado algo de su sangre al niño. Y en realidad esto, Masters, está conectado con los secretos más oscuros del Imperio Galáctico, porque también con todo el tema de la clonación, ya vimos que en la serie del Bad Batch el Imperio destruyó Camino precisamente para controlar la tecnología de la clonación y hacer un montón de oscuros experimentos en la instalación secreta del Monte Tantis, incluso hasta llegando a clonar a una inmensa bestia Silo exitosamente. De hecho, los diversos científicos que hay en Tantis y el Dr. Pershing en diferentes eras usan el mismo tipo de uniforme y logo. Y hay que recordar que por lo menos estuvieron investigando ahí en 2 décadas que duró el Imperio. Esto pues porque sabemos que el propio Pershing tiene legados de esa tecnología. Así que esos experimentos del Monte Tantis o los esbirros fallidos que hizo Pershing que estaban en Nevarro y todo lo que ha pasado con Grogu, en realidad son diferentes intentos o medios para que Palpatine pueda tener otros cuerpos y vivir para siempre. Para que así los midichlorians puedan vivir en un nuevo reservorio que les sirva como otro cuerpo. Y esto tal cual se nos corrobora por el Dr. Royce Hemlock en el Bad Batch, que todo lo que hacían en el Monte Tantis era precisamente para el gran plan final del emperador, uno que sabemos que siempre fue en la saga vivir para siempre. Así que los midichlorians de Grogu y su importancia está abriendo la puerta para mezclar hebras genéticas y darle otro cuerpo a Palpatine, sobre todo pues el medio o la tecnología para poder usar la fuerza en un cuerpo distinto al original. E inclusive también está abriendo la puerta para la creación del líder Snoke, ya que Snoke, además de ser una marioneta de Palpatine, era tal cual un Strandcast, una mezcla de hebras genéticas como ya señaló el Dr. Pershing que estaba haciendo en sus experimentos. Y no hay que olvidarnos que hasta Palpatine en Exegol estaba usando la mano de Luke Skywalker para sus experimentos. Así que hay muchas piezas clave sobre la clonación dentro de la sangre de Grogu para los imperiales. El 13 hay que reconocer que hacia el año 9, después de la batalla de Yavin, que el niño Grogu forma parte de un escaso grupo de personas Jedi o luminosas sensitivas a la fuerza que lograron sobrevivir a la era imperial y que se tiene el registro hasta el momento, ya que el único caballero Jedi en forma totalmente entrenado hasta tener así el rango de caballero fue justo Luke Skywalker, esto pues por haber completado su prueba de enfrentar a su padre y haberle concedido el rango Yoda. Pero hay que señalar que ni Ahsoka Tano ni Ezra Bridger, que también viven en estos tiempos, llegaron a tener el rango de caballeros pese a haber entrenado en las viejas usanzas de los Jedi. Así que técnicamente no son Jedi totalmente entrenados, aunque sí son usuarios luminosos. Por eso el propio Dave Filoni ha dicho muchas veces que el maestro Yoda realmente habla en serio cuando le dice a Luke Skywalker que él es el último Jedi y que deberá pasar lo que aprendió. When gone am I, the last of the Jedi will you be? Pass on what you have learned. Así que en los tiempos en que Grogu es un niño en Mandalorian 1, 2 y 3, hay menos de 5 personas totales con cierto entrenamiento en las viejas formas de los Jedi, con Luke Skywalker, Ezra Bridger, Ahsoka Tano y también Leia Organa. Solo pues 5 en total en toda la galaxia, Masters. Por eso justamente es tan importante Grogu en los tiempos del Mandalorian, y esto a pesar de que sí existan otros sensibles a la fuerza no descubiertos en esos tiempos, o casos famosos como el propio Ben Solo de 8 años que en esos tiempos aún no es entrenado, u otros usuarios como Jacen Syndulla o Karnuk Sin, o inclusive hasta Rey que ni siquiera ha nacido aún en los tiempos de la serie del Mandalorian. Y claro, también sabemos que Luke tendría varias docenas de aprendices dentro de su templo Jedi y que incluso entrenaría brevemente a su hermana, que ella sí abandonaría la senda Jedi. Pero Grogu pues sería tan importante que sería el primer usuario en forma que detonaría que el maestro Skywalker construyera un nuevo templo de enseñanza en el planeta Ossus, un viejo planeta lleno de vida ligado a los Jedi, donde ahí estuvo, Masters, el anterior templo al de Coruscant. De ese planeta venía el árbol Luneti que estaba en los jardines del templo Jedi en Coruscant que vimos en Clone Wars. Y el mismo Baby Yoda no solo sería un reflejo del maestro de Luke, sino el primer discípulo en forma para Skywalker en una nueva orden Jedi recién construida en Ossus, haciendo pues con esto que Skywalker comenzara oficialmente la reconstrucción de los Jedi tras años de entrenamiento y búsquedas de diversos sitios en solitario, y todo claro por salvar a un pequeño niño verde llamado Grogu. Pero si también quieres saber más de 13 increíbles datos de los mandalorianos, esa historia te la dejaré aquí en las pantallas finales. Y recuerde, nuestro aliado es la fuerza y un poderoso aliado es. Hasta aquí su amigo, la sombra del imperio.